la cúpula de San Pedro, perdón, la cúpula de San Pedro en el Vaticano. Esta la hizo Miguel Ángel Buonarroti y es muy bella, también está inspirada en la cúpula de Panteón de Agripa en Roma. Tiene también mucho parecido, bueno, algo de parecido con la cúpula de Brunelleschi en Santa María dei Fiori, pero esta es más grande y esta es monumental, es mucho más grande, ¿verdad? Y esta tiene el plus que tiene, digámoslo así, en la, en lo que le gana a la de Brunelleschi es en su monumentalidad, ¿verdad? Y sobre todo gana mucho en la vista, ¿verdad? En plasticidad, dice aquí, gracias a esta serie, ¿verdad? A esta serie de vanos y, y pilastras, o columnas, parecían columnas, ¿verdad? Porque son más cilíndricas, pero parecieran que están adosadas al muro. Entonces, esto es un elemento muy interesante que trabaja Miguel Ángel y que aporta, como les decía, altura, ¿verdad? Porque la cúpula en sí está descansando sobre esto, ¿no? Entonces le da más altura. Además, pues ya aquí la aguja, ¿no? Todavía le da más altura. Entonces, esto le da también mucha vista, mucha belleza, esta, este juego, ¿no? De ventanas y columnas. Y ustedes se fijan, sobre cada ventana, las ventanas en sí, no, el vano en sí no tiene ningún tipo de arco, pero sobre ellas se dibujan, se trazan arcos, en este caso un arco medio punto, y en esta serie, entonces la serie consiste en un arco de medio punto y un frontón, arco, medio punto, frontón, o un frontón con arco de medio punto y un frontón clásico, ¿verdad? Triangular. Esto en la capilla de San Pedro. ¿Ok? Esta iglesia, también, esta me gusta mucho a mí, esta iglesia de San Lorenzo, también de Brunelleschi. Ustedes se fijan, la fachada es muy parecida a la de Santa María de Fiori en su estructura, ¿no? No tanto así en los colores, en los elementos que ornan la fachada, pues esta es mucho más sobria. Es una fachada muy, muy sobria, pero por lo mismo muy bella. Aquí otra vez encontramos que está construida sobre esta base. Aquí está la escalinata. Nuevamente encontramos las tres puertas laterales, estas puertas laterales dan justamente a las naves laterales y la puerta más grande, que no es muy llamativa, no es muy ostentosa, digamos, eh, da a la nave central. Aquí ya no encontramos los rosetones de Santa María dei Fiori, pero sí encontramos nuevamente el alzado, es decir, se le da más altura a la nave central y lo podemos apreciar aquí por el alzado. Nuevamente encontramos el techo de doble agua solamente para la nave central y de una sola caída o de una sola agua para las naves laterales. Aquí encontramos otro alzado, ¿verdad? Y en el fondo, sobre el ábside, encontramos otra cúpula, muy bonita cúpula también, muy, muy bonita cúpula. Y cúpulas menores en los laterales. Fijan, aquí está el interior, en el interior de la iglesia de San Lorenzo. Encontramos las tres naves, las laterales, la central, que es más alta, aquí vemos la altura. Brunelleschi aprovecha muy bien el alzado eh, de la plaza central volvemos aquí a la imagen esta de acá afuera, para utilizar los vanos, ¿se fijan? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, varios vanos. Y pues esos van a aportar mucha iluminación en el interior. ¿Se fijan cómo se ilumina de una manera preciosa la parte alta, ¿no? En el interior de la nave central? Se ve muy bonito ese efecto. Y además ese efecto de la luz embellece todavía más esta cubierta plana de casetones. Si ustedes se fijan, cada casetón, cada uno de estos cuadros está decorado. Se le da mucha belleza. También algo muy interesante es que cómo hace para dividir o para señalar los límites entre una y otra nave, por ejemplo, entre una nave y la central, entre la nave lateral y la central, utiliza esta serie de columnas, preciosas columnas, robustas columnas, todas ellas formando arcos de medio punto, y encontramos en el techo de la nave laterales, encontramos bóvedas vaídas.
distinto al techo, a la bóveda plana de la nave central. Muy bonito. Eso también me gusta mucho, es el Jesús de Viñola. Esta iglesia es parecida a la de Mantua que veíamos hace un momento y también pues va a influir mucho posteriormente en la arquitectura barroca. Aquí encontramos otra vez los elementos del el gran frontón, ¿verdad? Pero en este caso encontramos otro frontón más pequeño, en la parte, digamos, en la parte media, a la altura media del templo. Entonces encontramos doble frontón, encontramos la cornisa y aquí ustedes se fijan, volvemos a encontrar, ya no hay rosetón nuevamente, no encontramos rosetón, pero encontramos este vano con un arco de medio punto. Nuevamente encontramos las puertas, dos puertas laterales, la puerta mayor es la central, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, nuevamente encontramos esta serie de pilastras, pero fíjense aquí qué bonitos, porque aquí en esta parte, los extremos, los que están en los extremos, pues llegan hasta aquí, a una altura media, pero las pilastras centrales se suspenden en esta parte de altura media y luego se retoma hasta llegar casi justo antes del frontón. Entonces esto nuevamente le da esa sensación de esbeltez de altura y pues embellece mucho, ¿no? la fachada y volvemos a encontrar la escalinata tan característica, ¿no? De estos tipos de edificaciones. Y para terminar, algo que no había mencionado son estas volutas, ¿verdad? Que encontramos aquí y que se van a retomar, les digo, en el arte barroco. Ahora vamos a hablar un poquitito de la escultura. Este es el David de Donatello, mandado a hacer por los Medici. Los Medici fue una familia muy acaudalada, muy rica de la Edad Media, en Italia. Eran mecenas de los artistas y mandaron a Donatello a hacer esta figura del, del Donatello, ¿verdad? Aquí dice. Y lo llamativo, lo interesante, bueno, además del color, ¿verdad? Del material con el que lo hizo, que es muy oscuro, lo interesante aquí es el desnudo, ¿verdad? Como ya se comienza a trabajar o se retoma esta temática, ¿no? De los desnudos en la escultura. Y algo interesante que encontramos en este Donatello, perdón, en este David de Donatello, es la curva praxiteliana. Ustedes se fijan aquí, tenemos este elemento, ¿verdad? Que pareciera pues algo no muy masculino, bueno, porque lo que pasa es que es joven, es un cuerpo joven, entonces todavía tiene ciertos elementos ambiguos, ¿verdad? Elementos ambiguos en su cuerpo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta curva praxiteliana. Esta curva se conoce como curva praxiteliana, lo comentamos el semestre pasado, porque es una curva que trabajó mucho el escultor Praxíteles en Grecia. Aquí lo retoma Donatello. Esta es la María Magdalena de Donatello. Esta me gusta mucho. Esta es la Piedad. Este es de Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti fue un gran artista, fue un pintor, fue un arquitecto y también fue escultor. Era un gran artista, gran artista. La Piedad. Aquí encontramos nuevamente el tema religioso medieval, ¿verdad? Encontramos a María y en su regazo a Jesús. Pero lo interesante es que no tiene una intención tan didáctica, digámoslo así. No busca enseñarnos precisamente el pasaje de la Biblia donde Jesús es bajado de la cruz y lo toma entre sus brazos y lo coloca en su regazo María. No, precisamente lo que aquí más bien yo pienso pues que Miguel Ángel busca es representar las emociones del ser humano, es decir, humaniza mucho a Jesús. María está muy humanizada, ¿verdad? La muerte nos humaniza, el dolor, fíjense el dolor, la tristeza de María, esos rostros tan expresivos, ¿verdad? De la mujer y del hombre muerto. Entonces esto humaniza y eso es lo interesante también de este arte, ¿verdad? Fíjense mucho en los pliegues que forma el vestido de la ropa de María, ¿verdad? Cuánto detalle, ¿no? Cuánto realismo en detalle en los pliegues.
qué complejo ha de haber sido, a mí me parece algo maravilloso, ¿no? Este es el Perseo de Cellini. En cuanto a la pintura, bueno, esta es una de las más famosas, es la Anunciación de Fra Angelico. Encontramos nuevamente el tema religioso. Aquí lo que me llama mucho la atención son las líneas muy rectas, ¿verdad? Estas líneas verticales de las columnas, ¿verdad? Luego es un poquito criticado esta pintura, ¿no? Por las medidas, por las medidas, por ejemplo, la altura de la mujer con respecto al techo, la altura, las dimensiones de los personajes más humanos y del este ángel con respecto, por ejemplo, a las columnas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es algo muy, muy interesante. Ya casi para terminar, bueno, tenemos el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. En el centro aparece una diosa, la diosa Venus, o la diosa Afrodita de los griegos, pero lo interesante es que está humanizada. Y vemos la desnudez femenina, la belleza. La Dama del Armiño de Leonardo da Vinci. Aquí carece de fondo, hay un juego entre un contraste de luz y sombra, de oscuridad, entonces no hay paisaje. En cambio, en la Mona Lisa, conocidísima, famosísima, archifamosa Mona Lisa, ya encontramos un paisaje. Lo interesante de este paisaje también es la perspectiva aérea. Si ustedes se fijan, pareciera que ella está posando en alguna parte alta, ¿no? En alguna montaña, en alguna edificación alta y se ve hacia abajo. Encontramos la muy dañada, muy acabada, muy dañada, pues, eh, pintura de Leonardo da Vinci, en la Última Cena. Fíjense en las expresiones de los apóstoles. Estos son de Rafael. Tenemos su autorretrato, la Fornarina que ya trabajamos, el Cardenal. Y tenemos las Madonas de Rafael. La Virgen del Jilguero, aquí tenemos, el niño tiene en su mano un jilguerito. La Madonna del Prado, la Madonna del Gran Duca, con composición piramidal. Rafael trabaja esta composición piramidal. Tenemos la Escuela de Atenas, donde hace digamos, un homenaje a los sabios de la antigüedad. Son los frescos, las pinturas en el techo, en las bóvedas, en la bóveda de la Capilla Sixtina, la hizo Miguel Ángel. Aquí vemos a Adán que no alcanza a tocar el dedo de Dios, son una de las partes más conocidas. Tenemos la Danae de Tiziano, nuevamente la belleza, ¿no? La perfección del cuerpo humano. Y pues con esto terminaría, muchachos. Espero que les haya interesado este tema, espero que les guste. Y cualquier duda que tengan, ya saben, con toda confianza, me lo pueden hacer saber por Messenger, por Facebook. Hasta luego.